en el banquete de bodas, el primer brindis de mi esposo fue para su primer amor, y ella rompió a llorar sin control. Los invitados se volvieron a mirarme, y yo, con una sonrisa tímida, escuchaba los pensamientos desgarradores del segundo protagonista masculino, que se había arreglado solo por mí. Aurora, por favor, no pienses que soy repugnante. Aurora, ¿puedes mirarme? No te cases con él. Incapaz de resistirlo, le arrebaté el micrófono al maestro de ceremonias y saludé hacia la esquina. Ven aquí, no tengo obsesión por la limpieza. El día antes de mi boda con Julian, su primer amor acababa de ganar el premio a Mejor Actriz y había regresado apresuradamente al país. El día de la boda, Liana, como una de las amigas cercanas del novio, estaba sentada en la primera fila de nuestro banquete. Pero entre mis invitados había un huésped especial. Ese hombre, vestido con un traje elegante pero sentado en la esquina, irradiaba un aire aristocrático con cada movimiento. Sin embargo, su presencia baja y tensa bastaba para helarte la sangre. Era el melancólico, enfermizo y posesivo director ejecutivo que me había amado en secreto durante 10 años. También era el archienemigo de Julian, Kyle. El banquete llegó al momento de los brindis. Mis padres ya estaban sentados, esperando que Julian hiciera su recorrido. Pero al tomar su copa, instintivamente se dirigió hacia la mesa de Liana. Julian llevaba un smoking negro ese día, sus modales impecables, sus ojos profundos y firmes. Siempre era calmado y cortés, pero lo que dijo esta vez fue sorprendentemente punzante. Felicidades, Liana. Después de tantos años, por fin conseguiste lo que querías. Parece que tu decisión de abandonarme e irte al extranjero fue la correcta. Los ojos de Liana se llenaron de lágrimas al mirarlo, su mirada empañada con 7 partes de arrepentimiento y 3 de impotencia. Pero Julian permaneció impasible, con una sonrisa burlona en los labios. Este brindis es por ti, de parte de Aurora y mía. Beberé primero como muestra de respeto. Julian se bebió el trago de un solo sorbo, sonriendo como si nada en el mundo pudiera afectarlo. Liana, sin embargo, ya lloraba. Levantó su copa y la vació. Julian, tenía que terminar así. Un murmullo recorrió entre los invitados. Los paparazzi parecieron captar el drama y empezaron a disparar sus cámaras frenéticamente. Los rumores dicen que Liana, la famosa actriz, volvió al país para reavivar un amor del pasado. Podría ser Julian. Vaya, un CEO y una actriz de primera categoría reencontrándose. Parece que Aurora, la hija de una familia prestigiosa, será el hazmerreír, pero se llevarían una decepción. En cuanto a mí, la mujer en el centro de todo, no tenía tiempo para escuchar sus chismes. Apoyé la cabeza en mis manos, los ojos enrojecidos, escuchando los pensamientos de Kyle en la esquina, una mezcla de amargura y dulzura revolviéndose en mi interior. Aurora, no pienses que soy repugnante. Aurora, ¿puedes mirarme? No te cases con él. Incluso en sus pensamientos, su voz era tan suave como siempre. No se atrevía a mirarme vestida de novia, ni podía enfrentar las fantasías oscuras y torpes en su corazón. La marcha nupcial seguía sonando, y las flores que sostenía casi se rompían bajo su agarre. Mientras Julian le quitaba la copa a Liana y la reprendía por no querer beber, los puños de Kyle se tensaron, las venas marcadas, y las heridas de sus brazos comenzaron a sangrar de nuevo. Fruncí el ceño, subí al escenario y tomé el micrófono del maestro de ceremonias. Los invitados me miraron expectantes. Julian, ya algo recompuesto, me observó desde el escenario, los ojos enrojecidos. Su mirada destelló de pánico. Aurora trató de acercarse a mí, pero su muñeca fue atrapada por la mujer detrás de él. Al ver la expresión lastimera de Liana, se detuvo instintivamente. Pero yo no me detuve. Me giré hacia la esquina oscura donde estaba Kyle y le hice una seña. Ven aquí, no tengo obsesión por la limpieza. Mis palabras cayeron como una bomba en aguas profundas, creando una ola de asombro. Todos los paparazzi y los invitados de alta sociedad sabían que, como hija de la familia Aurora, era famosa por mi obsesión con la limpieza. Incluso hoy, en mi boda, necesitaba guantes para sostener la mano del novio. Ahora, todas las miradas se dirigieron a la esquina que señalé.
Ni siquiera Julian pudo evitarlo. Kael, en la esquina, se quedó paralizado. Bajo todas las miradas, me miró incrédulo. ¿Aurora? Asentí, ofreciéndole una dulce sonrisa. Sí, tú, rápido. Tonto, ¿te arreglaste tan elegante y trajiste una dote que ahorraste durante 10 años solo para perderme? 847.000 millones. Cuanto más lo pensaba, más me dolía el corazón. Kael había pasado 10 años siendo tratado como un títere por la familia Kael, solo para acumular suficiente riqueza para mi futuro. Se escondió en el extranjero durante una década, y en cuanto me casé, regresó. Y me dio un regalo de 847.000 millones de dólares, especificando que era solo para mí. Incluso sin leer su mente, sus intenciones eran más que claras. Julian, al final, subió al escenario antes que Kael. Aurora, ¿hice algo que te molestara? Bajó la mirada, sosteniendo mi mano enguantada, su expresión gentil y paciente. Sí, un esposo amable, rico y paciente. ¡Qué envidia! Julian casi cumplía el sueño de toda mujer, el marido perfecto. Incluso ahora, el día de nuestra boda, mientras yo llamaba a su archienemigo, él seguía tan amable como siempre. De inmediato empezó a cuestionarse, preguntándose si había hecho algo para enojarme. Claro, si no fuera por el pánico en su corazón en ese momento, tal vez me habría dejado arrastrar por su ternura. ¿Es porque invité a Liana a la boda que estás molesta, Aurora? ¿Te molesta mi pasado con Liana, o porque brindé por ella? Aunque todavía tengo sentimientos por Liana, solo quería hacer las paces con ella en la boda. Retiré sutilmente mi mano de la suya, y, sin emoción, me quité el guante que él había tocado, dejándolo caer al suelo. Su rostro se endureció. Me burlé, no había pensado en lo incómodo que sería invitar a Liana. Ya que había sido tan obstinado, debía asumir las consecuencias. Levanté mi vestido de novia y salté del escenario, caminando hacia Liana, que sollozaba sin control. Liana, tu reencuentro con tu antiguo amor sí que merece una celebración. Después de todo, ustedes dos tuvieron una relación tan apasionada. Ya que ninguno puede soltar al otro, ya no necesito aferrarme al papel de novia. Me quité el velo y lo coloqué sobre la cabeza de Liana. Los invitados se quedaron boquiabiertos, claramente atónitos por mi acción. Susurraban entre sí, y sus miradas se dirigieron hacia Liana. Liana también dejó de llorar, quedándose inmóvil mientras miraba a Julian en busca de ayuda. Aurora, por favor, escúchame. Julian también había perdido la compostura. Me miró con pánico, queriendo explicarse. Levanté la mano, interrumpiéndolo. Si no te importa, ¿por qué la invitaste a nuestra boda? ¿Por qué la sentaste en la mesa principal como si fuera uno de los invitados del novio? Si realmente la superaste, ¿por qué te preocupas instintivamente por su estómago y le dices que beba menos? No pude evitar poner los ojos en blanco. ¿Hacer las paces? No parece que estén haciendo las paces. Aún tienen mucho que hacer. El rostro de Julian perdió todo color, abrió la boca, pero no salió ni una palabra de réplica. No sabía que yo ya conocía bien su pasado con Liana. Ellos habían sido, él, presidente del consejo estudiantil, humilde y educado a pesar de haber sufrido violencia doméstica en su infancia. Ella, una hermana fuerte y decidida que soñaba con debutar en la industria del entretenimiento mientras se hundía en el barro. Su amor apasionado fue presenciado por toda la escuela, maestros y estudiantes por igual. Pero al final, los sueños siempre pesaron más que el amor. Liana había comenzado con un simple hola, senpai, y terminó con un adiós, senpai. Julian, incapaz de dejarla ir tras 3 años, aceptó tercamente el arreglo familiar en el 4.º año y accedió a conocerme en un matrimonio concertado. Para el mundo exterior, yo era la joven perfecta, blanca, rica y hermosa, amable, gentil y siempre sonriente. Pero Julian descubrió rápidamente la verdad sobre mí. Después de que eliminé por mi cuenta a sus problemáticos parientes, él empezó a sentir algo por mí. Pero yo no sentía lo mismo. Pensaba que lo ocultaba bien, pero las fotos en su teléfono, su fondo de pantalla y los chismes de los sirvientes insinuaban una sola cosa: era un hombre con un pasado que aún no había sido limpiado. ¿Por qué me siento incómodo cuando veo a Aurora mirar hacia Kael? Voy a perder a Aurora.
Al escuchar los pensamientos de Julian, de repente sentí una ola de repulsión. No era pasión, simplemente lo quería todo. No quería soltar el amor inocente de su juventud, ni estaba dispuesto a abandonar a la compañera de su adultez. Pero la vida no funciona así, ¿verdad? La visión del autor original estaba distorsionada. Hizo que el hombre indeciso pareciera romántico. Sí, en realidad me había transmigrado a este libro. Y hoy, durante la boda, desperté mis habilidades para leer la mente. La historia en la que me encontraba era un clásico melodrama anticuado, y Julian era el protagonista masculino. Según la trama, sus sentimientos hacia mí apenas estaban comenzando a florecer y todavía no eran profundos. Después de la boda, con el regreso de su primer amor al país, estaría enredado con Liana por un tiempo. Durante ese periodo, se sentiría culpable hacia mí, pero también atraído por mi personalidad. Finalmente, se daría cuenta de sus verdaderos sentimientos y comenzaría a atormentar a Liana mientras me colmaba de atenciones. ¿Y Kael? Él era solo el segundo protagonista trágico e inseguro, nacido en una familia desafortunada, criado por una madrastra que lo drogó después de la muerte de su madre biológica. Aurora tenía una obsesión con la pureza. Podía soportar un corazón problemático, pero no un cuerpo manchado. Desde el momento en que la madre de Kael murió al dar a luz, desde el día en que se convirtió en heredero de la familia Kael, desde el día en que su madrastra envenenó su leche, perdió su inocencia antes de siquiera entrar en el mundo del amor. Durante los últimos 10 años, había vivido en constante autodesprecio, avergonzado de no poder enfrentarse a Aurora con una hoja en blanco. Ni siquiera se atrevía a confesar sus sentimientos. Pero ahora, de repente, me escuchó decir, no tengo obsesión por la limpieza. Aurora, ¿de verdad no crees que estoy sucio? Kael, que había estado aturdido hasta ese momento, finalmente reaccionó. Caminó hacia mí, paso a paso. Tal vez, temeroso de ser visto como impuro, se había puesto un traje blanco de alta costura y sostenía un ramo de rosas rojas brillantes. También sobresalía de las flores una larga lista de regalos de felicitación. Podía oír sus pensamientos profundos, contenidos y humildes. Aurora, esta es la dote que he ahorrado para ti durante los últimos 10 años. Ahora que lo has elegido a él, estos son solo regalos de felicitación. ¿Aún recuerdas mi nombre? ¿O solo me estás complaciendo por el regalo? Me reí suavemente y lo miré, frunciendo los labios con un tono que sonaba un poco agraviado. 10 años, y apenas apareces ahora. Mi voz fue baja, y Kael solo escuchó la última parte. Se quedó paralizado, y su primer pensamiento fue, Aurora realmente me recuerda, ¿qué color de saco le gusta? Yo. Le lancé una mirada juguetona, mezcla de diversión y exasperación, antes de tomarlo del corbatín y acercarlo a mí. Los flashes de las cámaras seguían parpadeando a nuestro alrededor. Ignoré el ruido y le susurré a Kael, ese hombre está llorando con su primer amor en mi boda, y no vas a detenerlo. Mi voz era suave, solo Kael y Julian podían oírla. Los pasos de Julian se detuvieron, su rostro se volvió pálido. Kael se sonrojó, con las manos rígidas detrás de él, aterrorizado de tocarme. Yo, quiero detenerlo, murmuró. Estuve esperando esa frase. Extendí la mano para arrebatarle el ramo, pero Julian me lo interceptó. Aurora, está sucio. Frunció el ceño y le quitó el ramo a Kael, limpiándolo con unas servilletas de la mesa cercana. La mandíbula de Kael se tensó, y el aire a su alrededor se volvió sombrío. Instintivamente me miró, dio un paso atrás y escondió rápidamente sus manos detrás de él. Los invitados lo miraban con una expresión extraña. Después de todo, el escándalo de la familia Kael había sacudido a la alta sociedad. Paz. Me adelanté rápidamente, tomándole la mano mientras le arrebataba el ramo a Julian. Kael se quedó atónito al levantar la vista, y yo fijé mi mirada impasible en Julian. Ya lo dije, no tengo obsesión con la limpieza con él, pero sí contigo. En cuanto al por qué. Incliné la cabeza y le dediqué una ligera sonrisa, señalando hacia la mesa de Liana. ¿Entiendes? Dicho eso, ignoré la mirada asesina de Julian y tomé la mano de Kael. Entre los jadeos de los invitados, lo conduje lejos de esta farsa de boda. Antes de irme, grité alegremente a los presentes, no se queden ahí, sigan comiendo y bebiendo. La comida corre por cuenta de nuestro CEO Kael. Kael se enderezó de inmediato y ordenó a su asistente que pagara 50 millones de yenes al hotel. Escuché que luego todos los invitados tuvieron que apoyarse en las paredes para salir. En ese momento, yo estaba sentada en el coche. Miré de reojo a Kael,
que mantenía los labios apretados sin decir nada, su expresión tan tranquila como siempre. Mis oídos zumbaban con el ruido de sus pensamientos. Aurora ya no se casa. ¿Me está llevando con ella? De verdad a Aurora no le importa que yo esté sucio. Mi coche no se ha lavado en 3 horas, será demasiado sucio para que ella se siente. Yo. Este hombre de pocas palabras. ¿Qué estás esperando? Conduce, me quedaré en tu casa esta noche. Kael se quedó rígido, luego giró la cabeza mecánicamente hacia mí. ¿Quedarte en mi casa? Sus pensamientos se desbocaron otra vez. No debo dejar que Aurora vea las cosas que hay en mi villa. Yo. Está bien. Aunque Julian bloquee el coche hoy, voy a atropellarlo solo por ver qué hay en esa villa. PFFT, ¿es por esto que no querías dejarme entrar? Un vestidor de 200 metros cuadrados, lleno de ropa de diseñador de alta gama, incontables prendas. Vitrinas repletas de joyas, solo de Cartier Tutti Frutti había docenas de juegos. Al abrir otra puerta, había una sala llena de figuras coleccionables. ¿Quién entiende este sentimiento? Casi me sentí como la emperatriz Wu Zetian después de la muerte de su esposo, como si hubiera perdido a mi Lizzie. Reprimí las ganas de chillar y abrazar esas pequeñas joyas. Luego giré y entré en la habitación contigua, sí. La guardería. Kael incluso había escogido nombres para nuestro hijo. Cuando levanté el colgante de longevidad hecho a medida para el bebé, el siempre frío Kael se sonrojó. Balbuceó, no lo malinterpretes. Esta villa en realidad es un regalo para mi hermana. Sí, se casará pronto, como si yo no supiera lo mala que era su relación con esa hermanastra de su madrastra. No puedo dejar que Aurora descubra que esta es la casa de boda secreta que preparé para ella. Miré a Kael sin revelar que conocía sus pensamientos y le di una suave sonrisa. Me gusta mucho. Kael recuperó su compostura fría, respondiendo con un bajo y casi indiferente Pero su corazón rebosante de alegría lo traicionó. Espera, Aurora acaba de decir que le gusta. Y justo después, escuché su susurro autocrítico, no. Si Aurora descubre lo que pienso, solo me odiará más. Dio medio paso atrás instintivamente, manteniendo la distancia perfecta entre nosotros, ni muy cerca ni muy lejos. Exactamente 1,2 metros. Se me apretó el pecho. Esa era la distancia cortés entre extraños. Kael ya no me miró. En silencio, me guió escaleras arriba. Ese vestido de novia debe ser incómodo. Hay ropa nueva en la habitación. Date una ducha primero, haré que preparen la cena. Me sentí un poco aturdida, mi mente volviendo a todos los años que había estado ausente, por qué había pasado Kael, pero Kael creyó que yo estaba disgustada. Su voz se volvió ronca, toda la ropa es nueva. Si no te sientes cómoda, puedo pedir que traigan algo de la familia Julian. Por supuesto. Aurora todavía piensa que estoy sucio. Solo volvió conmigo para vengarse de Julian. Se dio la vuelta, abatido. Me quedé quieta, mirando un rincón de la habitación. Sobre la mesa de noche había fotos de Kael de niño. Me arrastraron los recuerdos de hace 10 años, la gran boda del padre de Kael con su madrastra. Fue cuando conocí por primera vez a Kael. También fue poco después de haber llegado a este mundo del libro. ¿Tú otra vez? Fuera, ¿no te basta con haber matado a tu propia madre? ¿También quieres arruinar mi boda? El chico en silla de ruedas, lleno de expectativas, fue empapado con un cubo de agua helada. El regalo apretado en su palma lo escondió silenciosamente detrás de la espalda. Observé cómo bajaba la cabeza y maniobraba la silla de ruedas hacia la esquina del salón del banquete. Justo ayer, después de escuchar que su padre volvería a casarse, había caído por las escaleras. Ese accidente de mal agüero solo profundizó el desprecio de su padre. Detrás de él, la madrastra de Kael vestía un vestido de novia blanco que no lograba ocultar su encanto seductor. ¿Qué te tiene tan enfadado en un día tan feliz? El padre de Kael bajó la mirada, sus puños apretados se relajaron lentamente. Nada. Solo un perro medio muerto.
hice que seguridad lo echara. PFFT, entonces es un perro callejero. La madrastra de Kael se rió, pero de repente me vio de pie no muy lejos. Las palabras burlonas que iba a decir se ahogaron en su garganta. Olvídalo. El oficiante dice que los votos están por comenzar. Iré a retocarme el maquillaje. Levantó su falda con gracia ensayada y se marchó. El padre de Kael sacó su teléfono, mirando la pantalla con una expresión aturdida. No podía ver claramente desde esa distancia, solo el contorno tenue de una mujer con un vestido de novia rojo que se parecía sorprendentemente a la madrastra de Kael. Entonces lo comprendí, no era el padre canalla de Kael, en la novela, uno de esos hombres que jugaban con sustitutas de su primer amor. ¡Qué asco! Aparté la vista de él y volví mi atención a Kael. En la esquina del jardín, el chico en la silla de ruedas miraba con envidia a los invitados bulliciosos. Van. Un camarero que pasaba golpeó una copa de vino tinto contra la frente de Kael. La sangre empezó a correr. Mira por dónde vas, estás bloqueando el camino. Sin duda le habían pagado para humillarlo. Después de insultarlo, le dio una patada a la silla de ruedas y, con una mueca burlona, añadió: no es de extrañar que mataras a tu propia madre, incluso tu padre te trata como un perro. Kael tembló por completo, la sangre desapareciendo de su rostro. Me arremangué, lista para encargarme del camarero grosero, pero por el rabillo del ojo vi que la silla de Kael rodaba hacia atrás, directo a la piscina. Su rostro pálido se volvió blanco como el papel del terror. Abrió la boca instintivamente para pedir ayuda, pero al mirar a su alrededor, todos los invitados sonreían y ofrecían felicitaciones. Felicitaban a su madrastra por el embarazo, felicitaban a su padre por tener un heredero. Nadie mencionaba a Kael, crack. La rueda trasera de la silla se atascó en una rama en el suelo y se detuvo. Exhalé aliviada. Nadie excepto yo había notado que acababa de rozar las puertas de la muerte. Entonces vi la mirada de resolución sombría en sus ojos, presionó la frente contra el tronco del árbol, con las venas sobresaliendo mientras apretaba las ruedas. Con un impulso violento, hizo rodar la silla más allá de la rama que lo había salvado. Esplas. Un enorme chorro de agua se levantó de la piscina. La multitud chocó copas, miró brevemente, y volvió a sus risas. Maldita sea. Apreté los dientes, recogí mi falda de tul y corrí. Por fin entendí por qué Kael estaba escrito como un segundo protagonista paranoico y desequilibrado. Para el autor, él era solo un personaje de papel, una frase, una línea. Pero él tenía que vivir esa vida. En ese momento, de repente quise cambiar la historia. Sin dudarlo, me lancé a la piscina. Pensé, alguien en este mundo debe amarlo. Si su madre estuviera viva, seguramente lo apreciaría. Tenía que decírselo. Con todas mis fuerzas, empujé a Kael hacia la orilla. A partir de hoy, tu destino debería ser diferente, ¿verdad? Sonreí, luego me hundí en el fondo de la piscina, demasiado exhausta para mantenerme a flote. ¡Qué ridículo! Mientras me hundía, todos parecieron recuperar la vista. En la neblina vi el caos en la orilla, y aún así nadie notó al inconsciente Kael. Cuando abrí los ojos de nuevo, estaba acostada en una cama de hospital. A mi lado estaba el padre de Aurora, con los ojos hundidos por la preocupación. Chiquilla, ¿en qué estabas pensando? ¿Salvar a esa cosa maldita? ¿Sabes que casi mueres? Me regañó con dureza, pero una calidez floreció en mi pecho. Era la primera vez que sentía un afecto familiar genuino, aunque perteneciera a un personaje del libro. No respondí. Solo le sonreí tontamente. El padre de Aurora solo pudo suspirar y decirme que descansara bien. Y yo lo sabía también, Kael realmente había sido salvado por mí. Había cambiado la historia. Esas palabras que le había dicho bajo el agua, él debía haberlas entendido, ¿verdad? Recordé que el autor mencionó una vez que su madre había elegido proteger al bebé en la sala de partos. En ese momento, solo tenía un pensamiento, tenía que hacérselo saber. Si lo sabía, tendría una razón para vivir. Mientras el resto de la trama pasaba por mi mente, mi sonrisa se desvaneció lentamente.
En la novela original, Kael fue encontrado ahogándose después de la boda. Casi perder al único hijo de su primer amor había, por primera vez, despertado un atisbo de afecto en su padre. Pero también sembró resentimiento en el corazón de su madrastra. Ella creía que Kael había fingido el ahogamiento para llamar la atención de su padre. Fingiendo preocupación, le echó algo en la leche, pero después de ver su rostro de cerca, concibió pensamientos aún más oscuros. Así comenzó la pesadilla de Kael. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Realmente había cambiado la trama? ¿O mis acciones formaban parte de ella desde el principio? Por supuesto, Aurora en el libro original no era una transmigradora. Tenía una fobia obsesiva a la suciedad. De todos los presentes, sería la última persona en lanzarse al agua para salvar a Kael. En la historia original, la línea debía venir de la madrastra, después de que el padre de Kael se marchara, burlándose: «Tu madre eligió salvar al bebé, ¿para qué? Habría sido mejor que te reencarnaras como un perro». Esa fue la frase que encendió la voluntad de vivir de Kael. En el libro, su silla ni siquiera se había atascado, fue puro instinto de supervivencia lo que lo hizo arrastrarse hasta el borde de la piscina. Y ahora, de alguna manera había empujado la trama justo de nuevo a su punto de partida. Arranqué la manta, saqué la aguja del suero de mi mano en un frenesí. Aún quedaba una hora, todavía podía cambiar esta maldita historia. En el taxi, seguía repasando la historia en mi cabeza. En ese momento, Kael probablemente miraba por la ventana con la mente en blanco, pensando solo en el sacrificio de su madre en la sala de partos. En cualquier momento, su madrastra llamaría a la puerta. «Kael, ¿cómo te sientes? Bebe un poco de leche para recuperar fuerzas». Su voz interrumpiría sus pensamientos. No entendería por qué la mujer que siempre lo había despreciado ahora era amable. «Gracias, tía». Pero impulsado por su instinto de supervivencia, no se atrevería a arriesgar su salud. Tomaría la leche y la bebería de un trago. Caliente, está tan caliente, medio consciente, Kael sintió que todo su cuerpo ardía, su cabeza girando. Creak, la puerta se abrió. A través de la neblina vislumbró el rostro de su madrastra. «Tía, creo que tengo fiebre, ¿podría llevarme al hospital?» Ella no dijo nada. Mirando su rostro devastadoramente hermoso, sus ojos brillaron con oscuras intenciones. Comenzó a desvestirlo. Kael se dio cuenta de que algo andaba mal e intentó apartarla, pero su cuerpo no tenía fuerzas. «Aléjate, no me toques». Cuanto más luchaba, más emocionada se ponía ella. Su rostro se acercaba más en su visión, los toques pegajosos sobre su piel le revolvían el estómago. Quería resistir, pero la droga ya había hecho efecto. Su conciencia se desvaneció por completo. Tud. En medio de la niebla, creyó oír algo pesado caer al suelo. Cuando abrí la ventana de Kael, vi a su madrastra encima de él. «Vieja bruja, aléjate de él». Salté por la ventana y golpeé con el puño la parte posterior de su cabeza. Ella colapsó. Gracias a Dios. Aún no había pasado nada. Todavía había tiempo. Kael yacía en el suelo, ardiente por la fiebre, su conciencia desvaneciéndose. Años de trabajo forzados habían tallado músculos definidos en su abdomen, y con ese rostro endemoniadamente hermoso, por un momento, tuve que admitir que me sentí tentada. Pero solo teníamos 19 o 20 años. Flores de la patria. ¿Dormir con él para romper el efecto de la droga? Eso era demasiado. Le quité la camisa a Kael y traje agua fría del baño. Con el paño húmedo, comencé a limpiar su cuerpo. Gradualmente, su temperatura bajó. Solté un largo suspiro, pero yo misma ardía en fiebre. Había olvidado que también estaba enferma. Miré al Kael desnudo en el suelo y pensé en el padre de Aurora, probablemente lo despellejaría vivo si me desmayaba ahí. Me di una bofetada, obligué a mi cuerpo a moverse y regresé tambaleándome al hospital. Cayendo sobre la cama, murmuré para mí, esta vez. Kael debería ser diferente, ¿verdad? Cuando cerré los ojos, soñé. En mi sueño,
Kael tenía la mirada clara y brillante, arrodillado sobre una rodilla para proponerme matrimonio. Pero cuando desperté, estaba de vuelta en el mundo real. Salté de la cama y abrí la novela. Luego me desplomé. Aún no había cambiado el destino de Kael. La parte en la que salvaba su inocencia había sido completamente borrada. Cuando su madrastra despertó, lloró ante el padre de Kael diciendo que Kael la había deshonrado. Kael siguió cargando con la infamia de haber seducido a su madrastra. Su padre lo golpeó y lo envió al extranjero. Antes de irse, el padre de Kael le lanzó una mirada fría, como si mirara algo podrido y repugnante. Tu madre en su tumba se avergonzaría de ti, fuera de mi vista. Las manos de Kael se tensaron sobre los reposabrazos de la silla de ruedas, pero no dijo nada. Sabía que nadie le creería. Y al día siguiente, se enteró de que la joven que lo había salvado era famosa por su obsesión con la limpieza. Al oír eso, se encerró en el baño durante todo un día, restregándose hasta que su piel se peló. Durante los siguientes 10 años en el extranjero, solo se atrevió a observar a Aurora desde lejos, revisando sus redes sociales todos los días, hasta que un día no vio una selfie, sino una foto de 2 personas. Ese día, Aurora anunció su compromiso con Julian. 3 meses después, Kael decidió regresar al país. Trajo consigo una fortuna de 100.000 millones ahorrada en una década, vestido con la mayor elegancia, solo para ver a la mujer que amaba caminar hacia otro hombre. Pero ahora, porque yo había regresado, la historia se volvió a enredar. 10 años en el libro, solo un mes había pasado aquí. Nadie sabía que durante ese mes me había enfermado con fiebre todos los días, solo para volver otra vez. Nací rebelde, si él me había llamado la atención, entonces su destino era mío para cambiar. La cena está lista. El golpe en la puerta de Kael me devolvió a la realidad. La mesa del comedor estaba llena de comida, y eran todos mis platos favoritos de la infancia. Parece que Aurora y yo tenemos el mismo gusto. Julian me llamó. Seguramente vendrá pronto a llevar a Aurora de vuelta, ¿verdad? Los pensamientos de Kael resonaron en mi mente. En su corazón, Julian, el hombre que ni siquiera había tocado a su primer amor, Liana, siempre era su opción A, la elección limpia y perfecta para alguien como yo, tan exigente con la pureza. Todos estos años, con Julian como comparación, Kael se sentía cada vez más sucio. Pero lo que él no sabía era que Julian no tocó a Liana porque realmente quisiera casarse con ella. ¡Qué tonto! No pude contenerme y hablé, no volveré con Julian. Te dije que me voy a casar contigo. Las manos de Kael se detuvieron, el cangrejo que estaba pelando quedó suspendido en el aire. No habló, claramente pensando que era solo un arrebato del momento. Kael. Sentí una punzada de compasión mezclada con enojo. Sin pensarlo, le tomé la corbata y lo besé con fuerza. Instintivamente me apartó, luego se apresuró a limpiarme los labios como si quisiera borrar algo. Aurora, estás sucia, tonterías, ni siquiera, pero antes de que pudiera terminar, Kael ya se había alejado lo más posible de mí. Tomó un cangrejo, retiró con cuidado la cáscara y extrajo con esmero la carne de las patas. Después de una larga lucha, finalmente colocó un plato de carne de cangrejo frente a mí y dijo con voz plana, come. Sonreí, pero mientras sonreía, mis ojos se llenaron de lágrimas. Me gustaba comer cangrejo porque era caro. En el orfanato, solo durante el festival del medio otoño la directora compraba unos pocos cangrejos. Siempre los apreciaba, recogiendo con cuidado la carne incluso de las patas. El tímido niño que siempre me seguía también me daba su cangrejo. Lamentablemente, solo pasamos 3 meses juntos antes de que lo adoptaran. Si le hubiera enseñado más, quizás ahora podría pelar cangrejos tan hábilmente como este. A diferencia de Julian, que se autodenominaba caballero gentil pero no tenía paciencia para pelar cangrejos para mí. Siempre decía, este cangrejo está demasiado frío y su forma de comer es complicada y lleva mucho tiempo. No lo compres la próxima vez. Y sin embargo, Julian pasaba 3 horas pelando camarones para Liana solo porque ella decía que le gustaban. Todas las emociones de Julian siempre eran por Liana.
Delicioso, dije. Olvida los primeros amores y las apariencias superficiales, Kael es el mejor. Es rico, tiene menos problemas y además es guapo. Justo cuando me quejaba en silencio, una voz familiar llegó desde fuera de la villa. Aurora. Me giré y vi a Julian entrar por la puerta. Como siempre, llevaba una leve sonrisa, con una camisa blanca impecable y el cuello perfectamente planchado. Parecía pensar que todo esto no era más que un berrinche mío para llamar su atención. Pero en el siguiente instante, sus ojos se posaron en el cangrejo que había dejado en la mesa, y una sombra cruzó su rostro amable. Se volvió hacia Kael con un toque de sarcasmo. ¿No sabes que el cuerpo de Aurora es frío? No debería comer tanto cangrejo. Luego me miró con expresión suave. Vuelve a casa conmigo. Te preparé sopa. ¿Me burlé? Lo siento, prefiero comer cangrejo. Solo a Liana le gusta la sopa. En aquel entonces, Julian, el erudito, pasaba su tiempo preparando sopa para Liana, que apenas había terminado la primaria. Al oír esto, Julian se quedó congelado por un momento. Respiró hondo, su rostro se torció con un matiz de amargura mientras hablaba. Aurora, ¿qué ves en este ser repugnante que intenta seducir a una madrastra? Te dije que no hay nada entre Liana y yo, ¿no puedes entenderlo? Deja de comportarte como una niña haciendo berrinches. En este punto, Julian aún pensaba que solo Kael estaba sucio, y que si no obedecía sus deseos, la que no entendía era yo. Su tarea era equilibrar la relación entre Liana y yo. Es solo por dinero, ¿verdad? Él puede darte lo mismo que yo. Sacó un contrato de transferencia de bienes, listo para entregármelo, cuando de repente su teléfono sonó con fuerza. Hola, ¿es la familia de Liana? Por favor, vengan al hospital del centro lo antes posible. Liana ha tenido un accidente de coche y está en estado crítico. El rostro de Julian perdió todo color al instante. Aurora, yo. Apreté los labios y hablé con frialdad, ve. Ella volvió por ti, al fin y al cabo. Julian dudó, luego me metió el contrato de propiedad en las manos. Aurora, espérame. Llévate tus cosas sucias, ya tengo la dote de Kael, y eso es todo lo que necesito. Le arrojé el contrato. ¿Esperarlo? ¡Qué broma! No era tan tonta como para esperarlo volver y atormentarme. 3 horas después, un tema explotó en las redes sociales. La actriz famosa Liana, sospechosa en accidente de coche, el hospital revela que está embarazada fuera del matrimonio. Poco después, la familia de Aurora anunció la cancelación de nuestro compromiso. Y luego llegó el mensaje de texto de Julian: Aurora, lo siento, ella está embarazada. Yo soy quien la ensució, y no puedo eludir mi responsabilidad. Junto con eso, una transferencia bancaria de 10.000 millones. Dijo que tanto el contrato de transferencia de acciones de la empresa como el dinero eran compensación para mí. Acepté la transferencia sin dudar y luego lo bloqueé. Poco después, el conflicto bursátil entre las dos familias se intensificó. Antes de que el padre de Kael pudiera llamarme para interrogarme, arrastré a Kael y regresé furiosa a la mansión ancestral de su familia. No podía esperar más para limpiar el nombre de Kael. ¿Tú, qué haces aquí? Cuando su madrastra lo vio, su rostro se puso pálido de inmediato. Corrió a esconderse detrás del padre de Kael con terror. Me burlé y me arremangué. Paf. 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 Sin decir una palabra, le abofeteé la cara repetidamente. Todos se quedaron atónitos. Me miraba mientras abofeteaba a Morgana, esa biluchún de 82 años, hasta dejarle la cara hinchada. Al fin y al cabo, yo era conocida por mi carácter suave e intelectual en público. Cuando Kael reaccionó, apartó mi mano con seriedad. ¿Te duele la mano? Inmediatamente me transformé en una criatura quejumbrosa. Bububu, me duele mucho. Solo un beso lo curará, Kael. Morgana. Kael padre. Antes de que el padre de Kael pudiera explotar, le arrojé un montón de fotos a la cara. Eran las pruebas de las repetidas infidelidades de la madrastra de Kael.
Observé cómo su rostro pasaba de negro a blanco y luego a verde. Fue tan satisfactorio. ¡Qué obsesión emocional profunda! Eres solo un desgraciado que no pudo controlarse tras perder a su esposa. ¿Buscando sustitutas? Incluso soñé con la tía Sia diciéndome que encontrara 18 sustitutos allá abajo. Dime, ¿estás enfadado? El padre de Kael se quedó inmóvil, atónito por mi arrebato. Idiota, te mereces que te pongan los cuernos. Simplemente no podía entender por qué los hombres en estas novelas melodramáticas siempre intentan disfrazar su belleza fingiendo ser profundos y sentimentales. El padre de Kael afirmaba que su mayor amor era la tía Sia, pero después de que ella murió, maltrató a su hijo. ¿Qué clase de lógica retorcida es esa? El padre de Kael, ese hombre celoso, simplemente envidiaba que su esposa hubiera elegido proteger al niño en lugar de a él. El autor de la historia original llamó a un hombre así un amante profundamente emocional y retorcido. Casi vomito. Tiré la cinta de vídeo preparada directamente a la cara del padre de Kael. Mira bien. Mira cuánto ama la tía Sia a su hijo. El vídeo mostraba imágenes de la madre de Kael en la sala de partos. Señora, el bebé está en la posición incorrecta y la cirugía es riesgosa. Si solo podemos salvar a uno. En la mesa de operaciones, el rostro de la tía Sia estaba pálido, pero su determinación era firme. Salva al bebé. Tras hablar, giró la cabeza hacia la cámara, ofreciendo una suave sonrisa. Davidson, has esperado tanto por este niño, ¿verdad? Lamento no poder quedarme contigo, pero este niño es nuestra continuación. Se quedará contigo por mí. Debes ser bueno con él. Diciendo esto, la tía Sia forzó una expresión severa. Si descubro que le haces daño, yo, nunca más te amaré. El vídeo se cortó abruptamente. El padre de Kael quedó atónito por un momento, luego se volvió para agarrar a Morgana por el cuello. Perra. ¿Por qué no me dijiste sobre esta cinta? Morgana era la enfermera que había asistido en el parto del bebé de la tía Sia y también su amiga cercana. Antes de la cirugía, la tía Sia le había pedido que consolara a su esposo en caso de que algo saliera mal. Pero, ¿quién podría haber imaginado que esa amiga cercana terminaría en la cama con él? Incluso se había sometido a cirugía plástica para parecerse completamente a la tía Sia. Davidson, siendo quien era, naturalmente sabía que esa mujer era la mejor amiga de la tía Sia. Pero no le importó. Necesitaba un reemplazo. Van. El puño de Kael golpeó a su padre, derribándolo al suelo. Esta vez, fue Kael quien tomó la iniciativa. Torció su muñeca, con una expresión fría y asesina. Mi madre, allá en la tumba, seguramente se avergonzará de ti. Fuera. Tras decir esto, sus ojos enfurecidos se dirigieron a Morgana. Ella tembló y, llorando, retrocedió tambaleándose. Golpeaste a tu padre, pero a mí no me golpearás. Kael bajó el puño, su voz tranquila. No golpeo a mujeres, pero Aurora lo hará por mí. Realmente me entiende. Estoy llorando a morir. Media hora después, Morgana, con la cara hinchada como un cerdo, enloqueció. Como Kael y yo éramos mucho más poderosos que ella, volcó su furia sobre Davidson. Sí. Hice mal a Jim porque estaba celosa de ella, celosa de su mejor vida. Pero tú. Si realmente la amaras, ¿tratarías así a su único hijo? ¿Me tratarías a mí como su sustituta? Todo el resentimiento reprimido explotó, y ya no intentó ocultarlo. Sabías que Kael fue incriminado por mí, y aún así descargaste tu ira sobre él. ¿Qué derecho tienes a criticarme? Todo este discurso sobre que tu hijo es sucio, tú eres quien está sucio. Fuiste infiel a tu difunta esposa, y por eso odias su rostro, que se parece tanto al de ella. Finalmente, incluso mencionó algo que aún no había descubierto. Jim murió durante el parto. ¿Realmente crees que fue un accidente? El médico que realizó la cirugía era mi exnovio. Se burló de mí y luego, apretando los dientes, respondió a la llamada de la policía. El oficial al otro lado le dijo que su exnovio ya había sido arrestado. Me quedé un poco atónita.
Abrí la boca para decirle algo, en realidad, ni siquiera tenía esa evidencia todavía. En la historia original, su exnovio había prometido protegerla a pesar de todo. Ella podría haberse salido con la suya. De lo contrario, ¿cómo habría durado la historia original cientos de capítulos? Ahora, ella no confiaba en las palabras de los hombres y eligió confesar, eligiendo clemencia en su lugar, había hecho que la trama saltara miles de capítulos. Realmente estaba llorando. Al salir de la casa ancestral, de repente me centré en Kael, que conducía, cuanto más pensaba, más algo no encajaba, espera. Kael, no acabas de descubrir que eres inocente, ¿por qué no reaccionaste? Esta era su carga y sombra de 10 años. No debería estar conmocionado y llorando de emoción. ¿Y saber que ella es quien mató a tu madre? Sin ninguna reacción. Kael giró el volante, conduciendo por un camino forestal antes de frenar bruscamente. Se rió suavemente, esa mirada aturdida en su rostro inclinándose lentamente hacia mí. Si reacciono ahora, ¿importará algo? Luego sentí sus labios presionando suavemente los míos, salvajes y apasionados. Antes de que mi cabeza se volviera un desastre, de repente tuve un momento de inspiración, como un ciego descubriendo una chispa de brillantez, mierda, como se convirtió Kael en multimillonario en el extranjero. Incluso ahorró 800.000 millones como dote para mí, y no pudo con su madrastra, ¿y por qué recolectar esas pruebas fue tan fácil? Estaba claro que alguien había abierto una puerta trasera para mí, maldita sea, así que conocí a una flor de loto blanca, Kael. Explícame todo claramente o no habrá besos para ti. La voz de Kael salió baja y amortiguada por mis labios, profunda y magnética, con un poco de queja. Aurora, sigues enojada conmigo. Yo. Vale, rey del drama. No cederé. Está bien entonces, sigue tú. Después de eso, el auto solo se llenó de la risa baja de Kael. Fin del texto principal, historia extra de Kael. 01 He sido un desastre desde niño, causando la muerte de mi madre durante el parto. Mi padre también me veía como un asesino. Ni siquiera me dijo dónde estaba enterrada mi madre. Dijo, tú, asesino, no mereces verla. Cuando era pequeño, a menudo miraba la foto de mi madre. En esos momentos, mi padre se volvía loco y arrebataba la foto. Nunca lo culpé porque pensaba que era mi culpa. Mi nacimiento causó la muerte de la mujer que más amaba. Hasta que un día, cuando tenía 19 años, trajo a casa a una mujer que se parecía a mi madre de la foto, con todo el mismo encanto seductor. Mi padre la consentía. Ella me odiaba, y por eso mi padre me odiaba aún más. En esta casa, me trataban peor que a un sirviente. Pero sabía que él solo veía a esta mujer como un reemplazo. Las fotos en su habitación seguían siendo de mi madre. Incluso la ropa que usaba estaba arreglada deliberadamente para parecerse a la de mi madre años atrás. No era sorprendente que decidiera casarse con esta sustituta. Hoy es mi cumpleaños, y también el día de la boda de mi padre y esa sustituta. Estoy sentada en una silla de ruedas, escondida en una esquina. Todos tienen una sonrisa radiante en el rostro, pero yo soy la única que se siente completamente fuera de lugar. El presidente Kael realmente adora a su nueva esposa. Escuché que tardaron 6 meses solo en decorar el lugar para esta boda, y gastaron 100 millones en ella. Esta boda es incluso más extravagante que cuando se casó con la anterior, ¿verdad? Qué pena que no vivió lo suficiente, sin embargo. Pero he oído que esta nueva esposa se parece mucho a la anterior. Mientras escucho la charla de los invitados, noto a una chica a lo lejos lanzando miradas furtivas hacia mí. Cree que está siendo discreta, pero ya me he dado cuenta. Creo que es de la familia Aurora, Aurora misma. Imagino que es como todos los demás, preguntándose cómo burlarse de mí. Después de todo, hace un momento, mi padre biológico me llamó nada más que un perro callejero. Debe haberlo visto, ¿verdad? De repente, mi silla de ruedas recibe un golpe, y la copa de vino me golpea fuertemente en la cabeza. Miro hacia arriba y veo a un sirviente de nuestra casa señalándome, gritándome, su boca llena de insultos. Es alguien que contrató mi madrastra.
Pero mi atención no está en él, está en la chica Aurora, que parece lista para acudir en mi ayuda. Se remanga las mangas, furiosa, como si quisiera defenderme. Al momento siguiente, el sirviente patea mi silla de ruedas, haciéndola deslizarse hacia atrás sin control. Observo cómo el paisaje pasa rápido frente a mí, el pánico me invade mientras agarro fuertemente los reposabrazos. Pensé que iba a caer al agua, pero afortunadamente, las ramas de los árboles en el suelo detienen la silla de ruedas. «Ayuda, ayúdame». Grito ronca una y otra vez, pero la música fuerte de la fiesta ahoga mi voz. Todos están demasiado ocupados felicitando a mi padre, que sonríe mientras coloca un anillo en el dedo de mi madrastra, luego la besa y abraza. Por un breve momento, atrapo la mirada de mi padre, parpadea con desprecio antes de mirar rápidamente hacia otro lado. Ni siquiera me dedica una mirada. En ese momento, vuelvo a escuchar las voces en mi cabeza: «Eres un mal presagio, un heraldo de la desgracia». La expresión de disgusto de mi padre, los sirvientes señalando y murmurando detrás de mí, todo se fusiona en una pesadilla. De repente siento que preferiría caer en la piscina. Después de todo, este mundo no me necesita. Con los dientes apretados, me empujo contra el tronco del árbol y finalmente, tanto yo como la silla de ruedas caemos en la piscina. Mientras el agua sube, el miedo instintivo de mi cuerpo me hace querer luchar, pero me obligo a permanecer quieto. Me hundo lentamente, dejando que el agua llene mis oídos y nariz. Pero justo cuando caí, creo haber visto a la chica llamada Aurora, su falda levantada, corriendo hacia mí. Explas, el agua a mi lado explotó en un salpicón. De repente siento una extraña alegría, realmente saltó después de mí. Me pregunto cómo estará esa chica Aurora ahora. Estoy desconcertado. ¿Por qué la supuestamente limpia y ordenada hija de la familia Aurora arriesgaría todo para saltar al agua y salvarme? Y su estilo de natación era tan torpe, casi como un perro nadando, sus mangas remangadas por la ira, sin ninguna señal de una joven adecuada. En el agua, incluso gesticulaba frenéticamente hacia mí. Mi madre me ama. Sonrío débilmente. En ese momento, ya no quiero morir. Al menos, además de mi madre, hay alguien que se preocupa por mí. Pero luego, de repente, mi cuerpo comienza a calentarse. Aturdido, me doy cuenta de que la leche que mi madrastra me dio antes debía estar drogada. Pero mis sentidos se desvanecen y no tengo fuerza para empujarla. Antes de quedar completamente inconsciente, escucho un fuerte golpe. Algo ha caído al suelo. En mi sueño. Mi cuerpo se siente frío, como si alguien me limpiara constantemente. Pero aparte de mi madrastra, no hay nadie más en la habitación. Esta vez, nadie vendrá a salvarme, ni siquiera Aurora. Estoy sucio. Me siento indigno de enfrentarla. Temo que me desprecie por mi suciedad. Mi padre planea enviarme al extranjero. Dice que soy una cosa sucia y debo ganar dinero para redimir el honor de la familia. Estoy de acuerdo. Pero no lo hago por la familia de Kaei. Ella es tan particular con la limpieza, incluso sus vestidos de alta costura deben ser desechables. Un hombre normal no podría mantenerla. Debo ahorrar algo de precio de novia para ella primero. 10 años después, en la boda de Aurora, deliberadamente llevo un traje blanco. El blanco representa limpieza. Me siento en la esquina, presenciando cómo camina por el pasillo con el vestido de novia que una vez imaginé para ella, aunque no para mí. Respeto su elección, mientras sea feliz. Aunque a regañadientes, aún le ofrezco el precio de novia que he ahorrado a lo largo de los años como regalo de boda. Pero luego, Aurora realmente se acerca a mí. Dice que no le importa mi falta de limpieza. En ese momento, ni siquiera me atrevo a pensarlo. El cambio de Aurora me hace sospechar que había algo oculto detrás de los eventos del pasado. Finalmente reúno el valor para enfrentar mi propia suciedad y contrato a alguien para investigar la verdad. Al mismo tiempo, me entero de que Aurora planea vengarse por mí. Estoy tan feliz que no duermo en toda la noche. Y continúo interpretando el papel del Kael perseguido, débil e indefenso. Después de todo,
solo los besos y cuidados de Aurora pueden hacerme sentir mejor. Un día después de nuestro matrimonio, Aurora de repente empezó a hablarme crípticamente, diciendo que nuestro mundo era un libro. Y que ella había cruzado el papel de Aurora 2 veces, una hace 10 años y otra 10 años después. Pero ella no conocía la verdad, nunca había regresado realmente. Durante los 10 años que estuve en el extranjero, ella solo había tenido fiebre y perdido la memoria. Más tarde, regresamos a la familia Aurora. Mi suegro me dijo que Aurora solía hablar de un evento de hace 10 años, como finalmente había cruzado a un libro. Finalmente entendí, después de salvarme de mi madrastra, ella había tenido fiebre y perdido la memoria. Había olvidado completamente que era alguien de un libro. Y había olvidado que me había salvado. Por suerte, me vestí y me aseguré de no perderla. En el 5º año de mi matrimonio con Aurora, mi padre falleció por depresión. Aurora y yo organizamos un funeral decente para él. Y trasladamos la tumba de mi madre a una nueva ubicación. Ahora, uno está en el oeste y el otro en el norte. Aurora dice que la tumba de mi madre es un punto de Feng Shui para la buena fortuna en el amor. En su próxima vida, mi madre tendrá al menos 7 u 8 pretendientes genuinos. En cuanto a mi padre, Aurora dejó especialmente un lugar a su lado. Está reservado para que Morgana viva con él más tarde. Aurora también lo dijo. Hoy extra de Julian es la boda de Kael y Aurora. Una vez, Aurora fue mi novia. Pero en la boda, me enredé con mi primer amor. Eso la enfadó, y ella se fue con mi archienemigo. Luego, intenté recuperar a Aurora. Pero las cosas no salieron como esperaba. Liana tuvo un accidente automovilístico, y al mismo tiempo, supe que estaba embarazada. En ese momento, supe que Aurora y yo nunca podríamos volver a donde estábamos. En realidad, ya había cometido un error 3 meses antes, durante un viaje de negocios. Ese día, me encontré con Liana en un evento de alfombra roja en el país M. Al final, no pude mantener mis propios límites. No me atreví a decírselo a Aurora, temiendo que me despreciara como hizo con Kael. Pero eventualmente, me convertí en como Kael. Ahora, debo asumir la responsabilidad como padre. Pero nunca esperé que, después de dejar a Aurora a regañadientes, Liana dijera las mismas cosas que dijo en la universidad: mi futuro aún tiene infinitas posibilidades, este niño solo afectará mi carrera. Detrás de mí, ella abortó al niño en secreto y se fue al extranjero nuevamente. Pero en 3 meses, quedó abrumada por una luz de escándalos y su mundo se derrumbó. Supe que era obra de Kael. Este hombre siempre fue vengativo, y debía estar vengándose de Aurora por Liana arruinando su boda. Quise exponer su verdadera naturaleza a Aurora, pero este hombre bloqueó todos mis intentos de verla. Llamé a Aurora una y otra vez, pero todos mis intentos fueron en vano. Cuanto más no podía contactarla, más pensaba en lo buena que era Aurora. Aurora una vez se vengó de mí abofeteando a la familia de Julian, así que debe gustarle. ¿Por qué ese hombre sucio, Kael, debería tener su favor? Sí, Kael es sucio, estaba manchado por su madrastra. Esa es la única ventaja que tengo sobre él. Pero luego, ese día, supe la verdad sobre cómo la madrastra de Kael lo incriminó. Resulta que él siempre ha sido limpio. ¿El sucio era yo? Perdí completamente la cabeza. Me encerré en mi casa. Bebí día y noche. Hasta que bebí tanto que mi estómago comenzó a sangrar. Todos los mensajes que envié a Aurora seguían sin rastro. Estaba consumido por la ira. Aurora no podría haberme bloqueado. Debió haber sido Kael quien le impidió responderme. Ella me había defendido tan ferozmente entonces. ¿Cómo pudo cortarme completamente? Así que, el día de su boda, hice lo mismo que Kael había hecho antes, vendí todos mis activos privados. Me presenté con atuendo grandioso, sosteniendo flores. Pero para cuando terminó la boda y todos se fueron, todavía no recibí ni una mirada de Aurora. Todo lo que recibí fue una visita de la policía, la familia Julian fue expuesta por evasión masiva de impuestos, el mercado de valores se desplomó y enfrentaban la bancarrota.
Van. Las flores cayeron de mi mano. Me desplomé al suelo. Y Ana, sin embargo, ya estaba llorando. Extra de la familia de Aurora, soy el padre de Aurora, y recientemente he estado muy disgustado con mi yerno. Aurora solo regresó a la casa de su madre por un día extra, y aquí está él, llorando en casa como un niño. Es un hombre adulto, esto es adecuado. Esposa, no me importa, quiero a mi ganso. Furioso, enterré mi rostro en los brazos de mi esposa, solo para ser empujado sin piedad. Lárgate, lárgate. Kael acaba de comprar toda la calle comercial del norte para que Aurora y yo compremos hoy, tú mantente al margen. Yo. Enojado, fui y compré toda la calle comercial del este en su lugar. Veré cuál de ellos elige hoy. Pero al segundo siguiente, recibí una llamada furiosa de mi ganso. Papá, la calle del este es el distrito de luz roja, ¿qué estás pensando? ¿Planeando engañar a mamá? Te lo diré. Yo. No lo hice a propósito, lo juro, no lo sabía. Luego, recibí una llamada de mi yerno. Su voz era baja, llena de sorpresa. Papá. Tú, oye, mamá aún no lo sabe, pero me tomé la libertad de emitir un aviso de rectificación para esa calle comercial. Lo van a convertir en un parque infantil, así será más fácil para ti llevar a tus nietos allí. Me quedé paralizado, mi cerebro un poco frito. ¿Qué significa esto, nietos? Mi hija está embarazada. Este maldito yerno está usando mi dinero para arreglar el barrio rojo y ya ha planeado que yo cuide a los nietos. La calle del este está lejos de su villa. ¿Está intentando enviar a mi nieta temprano para poder disfrutar de un mundo de a dos con Aurora? Maldita sea. Este yerno está lleno de malas intenciones. Estaba tan enojado que exploté y llamé a mi esposa con los ojos enrojecidos. Esposa. Te lo digo, tu yerno me está intimidando otra vez.